17 de abril de 2026. 4 de la mañana en el estrecho de Taiwán. Un buque de guerra japonés entra en las aguas más tensas del planeta. Se llama Ikazuchi. Trueno, en japonés. Está solo. Y va a entrar despacio, a propósito, en aguas que toda China juró defender a cualquier costo. China. Tiene la marina más grande del mundo. Más de 370 buques de guerra. 3 portaaviones. Rastrea al Ikazuchi con cazas y barcos durante 14 horas seguidas. Y no dispara ni un solo tiro. Japón entra, recorre el estrecho como si fuera dueño del lugar y sale cuando quiere. China emite un comunicado con palabras duras. Solo eso. Nada de interceptación. Nada de ultimátum. Nada. Pero lo que hizo que la prensa estatal china perdiera el control en las horas siguientes no fue el barco. Fue la fecha. Porque Japón no eligió el 17 de abril por casualidad. Eligió el día más humillante del calendario chino. Y envió precisamente un barco llamado Trueno para recordarle eso a China. Pero esas 14 horas no fueron solo una provocación. Fueron una advertencia. Japón acaba de tender una trampa. Contra China. Y nadie en el gobierno chino sabe cómo desactivarla. Para entender por qué esas 14 horas fueron tan impactantes, tienes que retroceder 131 años. Hasta 1895. Ese año, Japón y China entraron en guerra. China era un imperio milenario, el más poblado del mundo. Japón, una isla que había pasado décadas modernizándose en silencio. Todos los analistas de la época apostaban por la victoria china. Pero China perdió. Rápido. Y feo. En menos de un año, el ejército japonés destruyó la marina china, invadió Manchuria y amenazaba con avanzar sobre la capital del imperio. El emperador chino entendió que todo había terminado. Envió a su representante más experimentado, un hombre llamado Li Hongzhang, para negociar la paz a cualquier costo. Li intentó resistir, pero China ya había perdido la guerra. Japón tenía la sartén por el mango. El 17 de abril de 1895, en una ciudad costera japonesa llamada Shimonoseki, Li Hongzhang firmó el tratado que entregaba Taiwán a Japón. Fue uno de los episodios más dolorosos de lo que los chinos llaman hasta hoy el siglo de la humillación. El periodo en que China fue invadida, dividida y explotada por otros países más poderosos. Todo chino aprende eso en la escuela. Y 131 años después, en el aniversario exacto de esa herida abierta, Japón envió un buque de guerra al estrecho, que separa a Taiwán del continente chino. Y no fue cualquier barco. El destructor se llama Ikazuchi. En japonés significa trueno. Pertenece a la clase Murasami, un grupo de destructores construidos con el mismo diseño. Entró en servicio en 2001, con 25 años de servicio activo. No es el barco más moderno de la flota japonesa. Ese puesto es de los destructores de la clase Maya, equipados con sistemas de combate estadounidenses de última generación. Pero el Ikazuchi, bueno, es pesado, está armado y es respetado. Cualquier marina del mundo lo piensa 2 veces antes de provocar un barco de ese tamaño. Pero hay un detalle sobre él, que hace que esa elección sea aún más provocativa. Toda la clase Murasami recibió nombres de destructores de la antigua Marina Imperial japonesa. Los mismos barcos que lucharon contra China en la Segunda Guerra Mundial. El Ikazuchi actual heredó el nombre de un destructor imperial que navegó por el Pacífico en los años 40. Los nombres no son coincidencia. Son una decisión deliberada de la Marina japonesa moderna, que se asegura de preservar la continuidad entre el pasado imperial y el presente. Japón tiene más de 40 destructores modernos en operación. Pudo haber enviado cualquiera, pero eligió el trueno. En el aniversario de Shimonoseki. La palabra coincidencia no basta para explicar esto.
Pero ¿por qué están haciendo esto ahora? ¿Por qué precisamente abril de 2026? La respuesta está en los 40 días anteriores. Entre marzo y abril de 2026, China pasó más de un mes realizando ejercicios militares alrededor de Taiwán. No era un entrenamiento común. El Ejército Popular de Liberación, que es el nombre oficial de las Fuerzas Armadas de China, con marina, cazas y tropas terrestres, ensayaba en tiempo real cómo bloquear la isla por mar. Buques chinos rodeaban Taiwán en formaciones cada vez más agresivas. Cazas cruzaban la línea invisible que divide el estrecho por la mitad. Una frontera que durante décadas fue respetada, pero que China ha estado violando cada vez más en los últimos años. Era un ensayo de invasión transmitido en vivo para el mundo. Xi Jinping supervisaba todo personalmente. Y el mensaje era claro. China estaba cada vez más cerca de cruzar la línea entre amenaza y acción. Todo el mundo esperaba una respuesta estadounidense. Más sanciones, más ventas de armas a Taiwán, declaraciones duras de Estados Unidos. Lo que nadie esperaba era que la respuesta viniera de Japón. Y aquí está el cálculo que los estrategas chinos hicieron mal. Durante 80 años, Japón vivió bajo una constitución pacifista que prohibía acciones militares ofensivas. China apostaba que esa tradición seguiría teniendo peso. Que Japón protestaría con palabras como siempre lo ha hecho, pero no pondría un buque de guerra dentro del estrecho. Que se quedaría paralizado como en tantas crisis anteriores. China se equivocó. Y se equivocó gravemente. 4:02 de la mañana, 17 de abril de 2026. El Ikazuchi entra en el estrecho de Taiwán. Está oscuro. La tripulación sabe exactamente lo que está haciendo. Sabe que China está observando. Sabe que cada radar chino en el continente detectó la presencia del barco. Y sigue adelante despacio. Un destructor de la clase Murasame puede alcanzar 55 kilómetros por hora. El estrecho de Taiwán tiene 370 kilómetros de largo. Si el Ikazuchi quisiera cruzar a velocidad máxima, le tomaría 7 horas. Le tomó casi el doble. Durante 14 horas seguidas demostró que no tenía prisa y que saldría cuando quisiera. En Pekín, el comando militar chino responsable del este del país moviliza cazas y barcos para rastrear al Ikazuchi. Documentan cada movimiento, cada coordenada, cada cambio de rumbo, pero no interceptan. El Ministerio de Defensa chino emite una protesta formal. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores califica el paso como una provocación deliberada y un error tras otro. El periódico del ejército chino publica un editorial acusando a Japón de un nuevo militarismo. Palabras, solo palabras. A las 17:50, el Ikazuchi sale del estrecho. Sin prisa, sin pedir permiso, sin disparar un solo tiro. Una de las mayores provocaciones entre potencias nucleares en décadas. Terminó sin un solo disparo. Y la única pregunta que quedó fue una sola. ¿Por qué China no reaccionó? China no disparó por 2 motivos. Y ambos son vergonzosos. El primero es el más obvio. Japón y Estados Unidos tienen un acuerdo de defensa mutua vigente desde 1960. Por el tratado, Estados Unidos está obligado a defender cualquier territorio bajo administración japonesa que sea atacado. Si China hubiera disparado contra un barco militar japonés en misión, Washington tendría todas las justificaciones legales y políticas para intervenir. Y la Marina estadounidense en el Pacífico ya está posicionada, a pocas horas de cualquier punto del estrecho. Un disparo, y China no estaría en guerra con Japón. Estaría en guerra con la mayor potencia militar del planeta. La segunda razón es más sutil, y en muchos sentidos más dura. Disparar contra un barco extranjero, dentro del estrecho de Taiwán, sería admitir, en la práctica, que esas aguas no son de jurisdicción china.
China ha argumentado durante décadas que el estrecho forma parte de su propio territorio marítimo y que los buques militares extranjeros solo pasan por ahí con una especie de consentimiento implícito. Si se abre fuego contra un barco que atraviesa ese espacio, le está diciendo al mundo que sí, este espacio está en disputa. Otros países tienen derecho legítimo de estar ahí, y solo hubo reacción porque el barco es japonés. Y si ese espacio está en disputa, la narrativa de 75 años de que Taiwán es parte indivisible de China se desmorona con un solo disparo. El gobierno chino quedó atrapado entre dos derrotas. Eligió la menos dolorosa, no hacer nada. Tener más de 370 buques de guerra no hizo ninguna diferencia. Pero la verdadera humillación, esa que ningún portavoz chino pudo admitir, no estaba en lo que China dejó de hacer ese día, sino en lo que ese episodio reveló sobre el futuro. Pero, antes de explicar la trampa, mira el mapa y fíjate en un detalle, dónde empieza Japón y dónde termina. Lo que la mayoría de la gente ve es un país insular, pero Japón no es una isla, es un conjunto de miles de islas que se extiende por 3.000 kilómetros, del extremo norte hasta casi tocar Taiwán. La isla principal, donde se encuentra Tokio, está en el centro de este arco. Más al sur está Okinawa, aún más al sur, islas cada vez más pequeñas. La última isla, Yonaguni, está a solo 110 kilómetros de la costa de Taiwán. Este arco tiene un nombre en los manuales militares chinos. Lo llaman la primera cadena de islas. Y la ven exactamente como es. Un muro natural que aísla a China del Océano Pacífico. Y aquí llegamos al problema que China no puede resolver. Mira, si China invade Taiwán, tendrá que enviar su flota al Pacífico abierto. Porque la fuerza que puede impedir la invasión, la Marina estadounidense, no viene por el mar de China. Viene del Pacífico, de bases en Hawái, en Guam y en la costa oeste de los Estados Unidos. Para bloquear esos refuerzos, antes de que lleguen a Taiwán, China necesita posicionar sus submarinos, portaaviones y destructores al este de las islas japonesas. Pero para llegar ahí, la flota china tiene una ruta principal. Un tramo de mar llamado Estrecho de Miyako. El Estrecho de Miyako está entre dos islas japonesas. Tiene 270 kilómetros de ancho. Parece mucho, pero de esos 270, casi 90 kilómetros son aguas territoriales de Japón. Y todo el estrecho está dentro de una zona marítima bajo jurisdicción económica de Japón, monitoreada por radar y aviones de patrulla, 24 horas al día. Japón no puede impedirlo solo, que los barcos chinos pasen, en tiempos de paz. Pero en guerra, la historia cambia. En guerra, Japón puede cerrar Miyako en cuestión de horas. Y no solo cerrar, puede transformar ese estrecho en un cementerio de flotas. Para entender el tamaño de esta trampa, visualiza lo que ya está en su lugar hoy. En las islas japonesas más al sur, incluyendo Yonaguni e Ishigaki, Japón instaló baterías de misiles antibuque tipo 12. Estos misiles alcanzan prácticamente toda la extensión del estrecho, por donde la flota china tendría que pasar. Cada misil vuela bajo, es rápido y es extremadamente difícil de interceptar. Debajo del agua, el escenario es aún peor para China. Un sistema de sensores estadounidense-japonés, llamado informalmente ANSO, pasa por la isla de Yonaguni y se extiende por cientos de kilómetros. Cualquier submarino chino que intente cruzar el estrecho de Miyako hacia el Pacífico pasa por encima de esos sensores. En tiempos de paz solo detectan, en tiempos de guerra detectan y transmiten en tiempo real la posición a cazas y submarinos aliados. En Okinawa hay 30.000 soldados estadounidenses en entrenamiento permanente, y 2 portahelicópteros japoneses están siendo convertidos para operar cazas F-35.
Los mismos cazas que Estados Unidos considera los más importantes de su fuerza aérea actualmente. La marina más grande del mundo descubrió que el tamaño de la flota no resuelve el problema del mapa. La paradoja es cruel. Para invadir Taiwán, China necesita que su flota llegue al Pacífico. Para llegar al Pacífico, necesita pasar por Miyako, y Miyako es japonés. Es decir, para que la invasión funcione, Japón tiene que quedarse quieto, mientras una guerra ocurre a 100 kilómetros de sus islas. Y el 17 de abril de 2026, Japón envió un barco llamado Trueno para un recorrido de 14 horas. Dentro del estrecho de Taiwán, dejando claro públicamente que no se va a quedar de brazos cruzados. Pero, después de todo, ¿qué cambió en Japón para que el país llegara a este punto? Durante 80 años, Japón fue un país desarmado por regla constitucional. El artículo 9 de la Constitución japonesa, escrita bajo supervisión estadounidense después de la Segunda Guerra, prohibía explícitamente que Japón tuviera fuerzas militares ofensivas. Era pacifismo por ley. Eso empezó a cambiar poco a poco a lo largo de la década de 2010, pero se aceleró de forma dramática en octubre de 2025, cuando el Parlamento japonés nombró a una primera ministra llamada Sanae Takaichi. Es la primera mujer en la historia del país en ocupar el cargo y discípula política de Shinzo Abe, el primer ministro que empezó a reescribir las reglas militares de Japón. En noviembre de 2025, respondiendo a una pregunta en el Parlamento, Takaichi dijo en voz alta lo que ningún primer ministro japonés había dicho antes: que un ataque chino a Taiwán sería, según la ley japonesa, una amenaza para la supervivencia del propio Japón. En la práctica señaló que Japón puede usar la fuerza militar para defender Taiwán. La reacción del gobierno chino fue inmediata y descontrolada. China prohibió las importaciones de mariscos japoneses. El cónsul chino en Osaka publicó en las redes sociales que el cuello de Takaichi debería ser cortado sin dudarlo. Donald Trump, entonces presidente de los Estados Unidos, llamó a Takaichi y le pidió en tono amistoso que moderara su discurso para no entorpecer las negociaciones con China. Takaichi no retrocedió. 5 meses después, el destructor Ikazuchi entró en el estrecho de Taiwán. En las semanas siguientes, después del paso, China hizo lo que suele hacer cuando pierde una disputa simbólica. Envió buques de guerra para ejercicios en el Pacífico, anunció nuevos sistemas de armamento y acusó a Japón de revivir el militarismo. Pero el mensaje ya había sido dado. Para Xi Jinping, el proyecto de su vida, reunificar Taiwán con la China continental, antes de dejar el poder, acaba de volverse mucho más difícil, no por algo nuevo dicho por Estados Unidos, ni porque Taiwán se haya armado mejor, sino porque Japón, después de 80 años en silencio, decidió advertir públicamente que va a activar la trampa geográfica si China cruza la línea. Durante 131 años, China esperó el día en que lograría revertir lo que sucedió el 17 de abril de 1895. El 17 de abril de 2026, Japón se encargó de recordarle a China que esa espera tal vez dure mucho más de 131 años. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Japón hizo lo correcto al hacer esa provocación en el aniversario de Shimonoseki? ¿O fue demasiado lejos y podría estar obligando a China a reaccionar antes de tiempo? Escribe tu opinión ahí en los comentarios. Y si este video te ayudó a entender lo que realmente está en juego en el Pacífico, compártelo con alguien que necesita ver esto. Suscríbete al canal para no perderte el próximo video. Un abrazo y hasta el próximo video.